bien, pues iniciamos. Tuve un poquito de retraso con la grabación debido a problemas con la computadora. Se tuvo que actualizar antes de iniciar sesión, así que iniciamos un poquito más tarde el día de hoy. Muy bien, vamos a continuar. Estábamos con la actividad de lenguaje algebraico. Nos quedamos en la primera actividad. Vamos a retomarla. Muy bien, vamos a continuar con leyes de exponentes. El objetivo, aplicar las leyes de exponentes. Continuemos con la acción. Es importante que revises los siguientes contenidos que te van a ayudar a comprender mejor el tema. ¿Qué es un exponente? El exponente es un número que dice cuántas veces se multiplicará el número por sí mismo. Aquí tenemos la imagen. Base, exponente, y es igual al número de veces que se estará multiplicando. Vamos a continuar. Algunas de las propiedades de los exponentes son: regla del producto en la ley es a la m por a la n es igual a entre paréntesis m más n paréntesis. Ejemplo: 4 a la 2 por 4 a la 3 es igual a 4, y los exponentes es 2 más 3 igual a 4 a la 7. Potencia de una potencia. Aquí sería el ejemplo de paréntesis a la n paréntesis m igual a paréntesis por n punto m paréntesis. El ejemplo sería paréntesis 3 a 2, cerramos paréntesis, a 3 es igual a 3 entre paréntesis 2 por 3, cerramos paréntesis, es igual a 3 a la sexta. Exponente de un producto. Paréntesis a por b, cerramos paréntesis, a la n es igual a la n por b a la n. El ejemplo sería, abrimos paréntesis, 3 por 4, cerramos paréntesis, a la 2, que sería el igual a 3 a la 2 por 3 a la 4. Perdón, 3 a la 2 por 4 a la 2. Exponente de un cociente. Abrimos paréntesis, a sobre b, cerramos paréntesis, a la n es igual a la n sobre b a la n. El ejemplo sería, abrimos paréntesis, 2 sobre 3 a la 3, que es igual a 2 a la 3 sobre 3 a la 3. Regla del cociente. A la m sobre a la n es igual a entre paréntesis, n, m menos n. Cerramos paréntesis. El ejemplo sería 2 a la 5 sobre 2 a la 3 es igual a 2, entre paréntesis, 5 menos 3. Cerramos paréntesis. Exponente 0. A la 0 es igual a 1. El ejemplo es igual. 5 a la 0 igual a 1. Exponente negativo. A la menos m es igual a 1 sobre a menos m. Y el ejemplo es 4 a la menos 2 es igual a 1 sobre 4 a la más 2, que es igual a
1 sobre 16. Muy bien, vamos a revisar cada uno de estos ejemplos de leyes. La regla de producto. Aquí podemos tener distintos ejemplos. Potencia de una potencia. Exponente de un producto. Regla del cociente. Exponente 0. Y potencia con exponente 1. ¿Cómo convertir exponentes negativos en positivos? Los exponentes negativos se convierten en exponentes positivos sacándolos del recíproco de la base. Aquí podemos apreciar cómo es que se estaría resolviendo. En el ejemplo sería 2m a la menos 2 sobre 5, que se traduciría en 2 sobre 5m a la 2. Y el resultado quedaría de esta manera: 2 sobre 5m a la 2. Ejemplos de propiedades de exponentes. Ese sería el ejemplo. Sería y a la menos 4 por y a la 6 por y a la menos 2. La respuesta sería y a la menos 4 por y a la 6 por y a la menos 2. Vamos a sumar todos los exponentes y vamos a hacer la multiplicación. Menos 4 más 6 más menos 2 es igual a 0. Y exponente es igual a 0 es igual a 1. Ejemplo 2. X a la 6 entre 4x a la 4 es igual a aquí la respuesta es x a la 6 menos 4 es igual a 2, entonces x a la 2. Ejemplo 3. Paréntesis z menos 3, cerramos paréntesis, a la 5. Entonces estaría multiplicando los exponentes, que sería z menos 3 por 5 es igual a menos 15. Y su exponente sería z a la menos 15. Y al convertirlo a positivo, estaríamos teniendo 1 sobre z a la x. Perdón, 1z a la 15. Ahora vamos a revisar la multiplicación y la división. Vamos a multiplicar los números si los hay. Ejemplo, 3 a la w, perdón, 3w a la 3 por 8v por 8v a la 4 w a la 4. En este caso se multiplicaría 3 por 8 por 2. Nos dan 48. Multiplicando las variables por las bases igual, suma los exponentes. Ejemplo, w a la 3 y w a la 4. En este caso, estos dos se suman y lo v y v a la 4 se suman. Entonces quedaría w 3 más 4 da 7. V 1 más 4, 5. Entonces sería w 7, v 5. El resultado sería 48 w 7, v 5. Muy bien, vamos a revisar el proceso para crear una división.
Divide o simplifica los números si los hay. Ejemplo, 38y a la 2, 8y a la 5, z a la 5. En este caso se dividen o se simplifican. 32 entre 8 nos da 4. Divide las variables y las bases iguales, resta los exponentes. Ejemplo, aquí tenemos y, z a la 2, y a la 5, z a la 5. Entonces vamos a restar. y5 menos 1 nos da igual a y a la 4. z5 menos 2 es igual a z3. Entonces sería y a la 4, z a la 3. El resultado quedaría como 4 sobre y a la 4, z a la 3. Traducción de enunciados al lenguaje algebraico. Palabras: incrementa, suma, aumenta, operación, suma. Disminuye, diferencia, residuo, resta. Producto, tantas veces, es una multiplicación. Cociente, una división. Es equivalente a igual. Ejemplos de traducción de enunciados al lenguaje algebraico. A continuación, algunos de los ejemplos de cómo enunciados se traducen al lenguaje algebraico. Enunciado: un número cualquiera en lenguaje algebraico sería x. Un número aumentado en 5 sería x más 5. Un número disminuido en 3, x menos 3. El doble de un número, x, 2x. El cuadrado de un número, x a la 2. La tercera parte de un número, un tercio de x. Un número disminuido en otro número, b menos h. La mitad de un número, x entre 2. La mitad de la suma de dos números, un medio, entre paréntesis, x más y. Vamos a revisar otros 3 ejemplos. Ejemplo 1. Las edades de 2 alumnos suman 37. La respuesta es A más B igual a 37. Ejemplo 2. Un tren ha recorrido el doble de un kilómetro que hace una hora. La respuesta sería 2x. Ejemplo 3. Mi papá tiene el triple de la edad de mi primo. Respuesta: x igual a 3x. Ejemplo 4. El cuádruple de un número menos 8 es 42. La respuesta sería 4y menos 8 igual a 42. Ejemplo: en la barata de la tienda los discos están a mitad de precio. Respuesta: m entre 2. Siempre ahorro la tercera parte de mi domingo. Respuesta: a entre 3. El área de un cuadrado es el valor de su suma. El área del cuadrado es el valor de su lado al cuadrado. Respuesta: a igual a L a 2. Muy bien, una vez que conociste las leyes de los exponentes, a continuación te invitamos a revisar el siguiente video en el que un experto de la agencia secreta APT grabó su preparación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este tutorial. Un tutorial referente a una parte muy importante de álgebra, la cual nos habla de lenguaje algebraico.
Vamos a empezar con este tutorial muy importante por lo siguiente, porque con esto nosotros podemos traducir expresiones matemáticas, las podemos traducir a un lenguaje común y de un lenguaje común podemos traducirlas a ecuaciones y expresiones algebraicas que nos ayudarán posteriormente a modelar matemáticamente. Y bueno, vamos a empezar con algunas particularidades que tiene la parte del lenguaje algebraico. Algunas palabras se manejan en lenguaje algebraico diferentes a como acostumbramos en aritmética y eso debemos evitar que nos confunda. Por ejemplo, cuando hablamos de una suma o hablamos de sumar, nosotros nos podemos encontrar en un lenguaje algebraico que nos van a mencionar adicionar o aumentar, que no nos cause confusión, es exactamente lo mismo. También algo que pasa con restar o con resta. Nosotros podemos encontrarnos resta como una solicitud de diferencia o de quitar. Y lo mismo pasa con multiplicación, lo podemos encontrar como un producto o lo podemos encontrar con la palabra por. Y con división nos podemos encontrar como cociente o como entre. Es importante contemplar estos cambios porque nos mencionan en lenguaje común con algunas de estas palabras y tenemos que traducirlo a una expresión matemática que nos diga exactamente lo que nos quieren expresar. Y vamos a empezar con algunos ejemplos. Esto no se aprende más que practicando, viendo cómo está la estructura. Y una recomendación es cuando te muestren tu expresión a traducir a una expresión algebraica, yo te recomiendo que una vez que tengas la expresión, trates tú de leerla y ver que sea exactamente lo mismo que te estaban pidiendo, para que de esa manera tú concluyas si es que estás de manera correcta. Vamos a empezar con la siguiente. La siguiente es la solicitud de un número cualquiera. Recordemos que ya estamos en álgebra, ya estamos en lenguaje algebraico, ya no estamos en lo que era antes como tal aritmética, que un número cualquiera era 3, era 5, era 2. Ahora un número cualquiera puede ser cualquier variable. Estamos hablando que un número cualquiera la puedo representar con una X, la puedo representar incluso con una Y, o incluso a veces la representamos con una A, con una B, con una C, dependiendo lo que estés manejando, dependiendo lo que quieras representar. Esta sería la representación adecuada de un número cualquiera. Vámonos al siguiente para ir aumentando un poquito a poco la dificultad y que esto nos vaya permitiendo practicar el lenguaje algebraico. En la siguiente, lo que me están pidiendo es la expresión de un número cualquiera, pero aumentado en 7. Entonces, de manera similar y muy sencilla, representamos un número cualquiera y al decir aumentado, quiere decir que a este número se le aumenten 7 unidades. Alguien va a decir, bueno, pero no estamos en álgebra. Sí, pero en algún momento en álgebra me pueden solicitar cosas muy específicas, como el que yo le aumente 7 unidades. Entonces, sin ningún problema, sería x más 7. Quien decida utilizar la a como su variable sería a más 7 y sin ningún problema también se puede emplear. En el siguiente, vamos a ver lo que nos solicita en lenguaje común para traducir al lenguaje algebraico o a expresión algebraica. La diferencia de dos números cualesquiera. La diferencia. Mucho cuidado, recordemos que la diferencia se está refiriendo a la resta. Y al decirme de dos números cualesquiera, yo no puedo poner 5 y 7, 2 y 3, sino algebraicamente debo de expresar números cualesquiera. Puedo colocar una A, puedo colocar una B. Ahí está. Puedo colocar incluso con X y Y, sin ningún problema, pero que esto lleve la parte de la diferencia. Eso es muy importante. Muy bien. Como siguiente ejemplo, vamos a ver qué es lo que nos solicita. Como siguiente ejemplo, nos dice el doble de un número excedido en 5. Esto ya está un poquito más compuesto. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El doble de un número, ¿cómo expresamos el doble de un número? 2 por un número cualquiera. Podemos colocarlo con X, 2 por X. Este es el doble de un número. Por ejemplo, si dijeran el doble de 5 es 2 por 5. El doble de un número es 2 por X. Y excedido en 5 a lo que se refiere es esto más 5 unidades. Aquí sí me da algo en específico que debo expresar.
Esta sería la expresión que nos expresa el doble de un número excedido en 5. Listo. Vámonos al siguiente. Vamos a poner a prueba ya un poquito más la complejidad de este tipo de solicitudes. Vamos a ver. Las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Ya esta es una expresión completa, incluso ya con una igualdad. Vamos a ver cómo lo tenemos que expresar. Las 2/3 partes de un número, esto lo vamos a expresar 2/3 partes ¿de quién? De un número, multiplicando 2/3 por ese número. Puede ser 2/3 por Y, 2/3 por A, etc. Y después me dicen disminuido en 5. Disminuido en 5 significa a esto le vamos a restar 5. Y me dice que esto va a ser igual a 12. Fíjense cómo ya es una expresión bastante completa. Aquí lo tenemos. Listo. Las 2/3 partes de un número, yo te recomiendo que después tú vayas leyendo de acuerdo a lo que estás viendo en la expresión para ver que sí estés llegando exactamente a lo mismo que te solicitaba. 2/3 partes de X o de un número cualquiera, disminuido en 5 o menos 5, y esto es igual a 12. Fíjate cómo es exactamente lo mismo, sin ningún problema. Y bueno, vámonos al siguiente. En el siguiente me solicita esto. 3 números naturales consecutivos. Ojo, números consecutivos. Lo primero que vamos a requerir es que tú sepas expresar números consecutivos. Si a un número lo llamas X, al siguiente número, o sea, su consecutivo, ¿qué le sucedería? Su consecutivo es el que sigue. Vamos a demostrar esto con aritmética. Si tu primer número es 2, su consecutivo es 3 y su consecutivo es 4, ¿qué le está pasando de aquí para acá a este número? Bueno, pues al 2 se le está aumentando 1. ¿Y qué le está pasando de aquí a su siguiente, a su consecutivo? Bueno, pues aquí al anterior se le está sumando 1 y así consecutivamente. Si nosotros hablamos de álgebra, este es X, a su siguiente va a ser el mismo del anterior más 1. Y el siguiente va a ser el mismo del anterior más 2. Y así consecutivamente. Y si tú ves, ya tenemos las expresiones que nos requieren. X, X más 1 y X más 2. Esta sería la expresión que me están requiriendo con números naturales consecutivos. Listo. Como siguiente vamos a ver lo que nos solicita. En este requiero que tú vayas practicando conforme vas viendo el video. Incluso si tú ves, estoy adicionando un timer, una cuenta regresiva, para que tú lo analices, trates de escribirlo en una hoja y posteriormente al terminar el tiempo lo voy a ir realizando contigo. La raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades. Importante, la raíz cuadrada de la diferencia de dos cantidades. Inténtalo. Fíjate cómo en este es muy importante que contemples qué es lo que vas a escribir primero, qué es lo que encierra todo. La raíz cuadrada de algo, dentro de la raíz va a ir todo el resto. Entonces por eso es muy importante que primero tú escribas tu raíz cuadrada. Aquí está. Acuérdate que por default al no colocar número aquí es porque es una raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de qué? De la diferencia de dos cantidades. Entonces aquí adentro va a ir la resta o la diferencia de dos cantidades desconocidas que las vamos a colocar como variables X y Y. Ve verificando qué tanto coincide lo que tú hayas escrito. Finalmente, si tú colocaste otras dos variables, no importa, pero sí debe de estar la raíz cuadrada y dentro de ellos una resta de dos cantidades. Vamos a seguir con la misma dinámica, vas a tener 20 segundos para intentarlo. Posteriormente yo los voy a estar realizando. Continuamos. Como siguiente ejemplo vamos a tener aquí el producto de un número positivo con su antecesor, ojo, su antecesor, y esto equivale a 30. Inténtalo, por favor.
y lo realizo contigo en 20 segundos. Vamos a ver. El producto de un número positivo con su antecesor. Muy bien. El producto de un número cualquiera, X, por, incluso podemos colocar o el punto del por, o lo podemos colocar incluso entre paréntesis, como tú te sientas mejor, o simplemente lo podemos colocar pegado a lo que sigue. El producto de un número positivo por, ahí está, no es necesario también ponerlo en paréntesis, pero si lo quieres colocar adelante, con su antecesor. Su antecesor es el que está detrás de él. Acuérdate que lo que hemos hecho es su consecutivo. Su antecesor sería este número menos 1. Aquí está. Y me dicen que este producto, que lo podrías dejar así, o podrías poner aquí el punto, o podrías colocar incluso entre paréntesis la primera parte, sin ningún problema, como tú te sientas más seguro, cualquiera de las dos correcto. Y esto equivale o es igual a 30. Aquí está. Como te recomendaba, vuélvelo a leer. Aquí tengo el producto de un número y su consecutivo, perdón, y su antecesor es igual a 30. Por lo tanto, esta sería la expresión correcta. Listo. Vámonos a la siguiente. En la siguiente vamos a tener la solicitud que nos dice algo así. El cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número. El cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número. 20 segundos y lo realizo contigo. Veamos. El cubo de un número más el triple del cuadrado de dicho número. Vamos a colocar primero el cubo de un número. Llamémoslo X, el cubo de un número. Aquí está, el cubo. Más, luego que me dice la segunda parte, el triple pues es multiplicado por 3 del cuadrado de dicho número. El número que implementamos al inicio fue X, por lo tanto es del cuadrado de este mismo número. Mucho cuidado, el cuadrado nada más es para dicho número, no es para todo el triple del número. Mucho cuidado en el orden de las palabras. Por lo tanto, esta sería la expresión que nos están solicitando. Ve verificando qué tan cercano estás o qué errores estás cometiendo. Vámonos a la siguiente, si estás de acuerdo. La siguiente, veamos qué es lo que nos pide. El precio de un artículo disminuido en su 15%. 20 segundos para que intentes, por favor. Posteriormente lo estoy escribiendo contigo. Adelante. Es muy importante que en este tipo de ejercicios coloques el detalle fino. Yo podría solamente enfocarme en colocar el 15%, pero vamos a colocar que el precio, lo voy a llamar P, va a ser igual y vamos a colocar el artículo disminuido en su 15%. Yo lo que puedo hacer es, al precio lo estoy llamando P. Entonces puedo colocar aquí que el precio es igual al costo, llamémoslo así, si gustas llamarlo. ¿Cómo sacar el 15%? Multiplicando por 0.15. 0.15 por el costo. Aquí está.
estoy llamando al costo C. Entonces el precio sería 0.15 por el costo real, llamémoslo así, o el costo sin descuento. Entonces sería una forma de expresar. Por supuesto que tú puedes utilizar las variables que quieras. Puede que tú digas, yo quiero llamar a esta variable lo que voy a pagar, así de esta manera. Y tú lo puedes poner como 0.15 multiplicado, lo puedes poner incluso entre paréntesis, por lo que tenga de precio. O sea que las variables tú las decides, pero finalmente la expresión ve las similitudes que tiene. ¿Hecho? Vámonos al siguiente, misma dinámica, por favor. El área de un rectángulo, ojo, este ya es muy de aplicación. Si se sabe que su largo mide 3 unidades menos que el triple de su ancho. Inténtalo, por favor, y en 20 segundos lo realizamos en conjunto. Muy bien, en este tipo de problemas y ya cuando están más de aplicación como este, ya cuando te pide pues enfocarte un poco más en lo que estás solicitando, yo te recomiendo, primero, tenemos un rectángulo, aquí está. Y en un rectángulo, bueno, pues resulta que el área, vamos a conocer, vamos a recordar, el área aquí es igual. Bueno, si este es un lado X, este es un lado Y, su área recordemos que va a ser X por Y. Aquí está. Pero resulta que relaciona un lado con el otro. Me dice, si se sabe que su largo, o sea, este de aquí, el que llamé yo como Y, es 3 unidades menos que el triple de su ancho. ¿Cómo es eso? Su largo es igual a 3 unidades menos que el triple de su ancho. Mucho cuidado, esto parece trabalenguas. Mide 3 unidades menos que el triple de su ancho. Su ancho es X. Entonces, el triple de su ancho es 3X. Y como me dice que son 3 unidades menos, menos 3. Quiere decir que el largo es esto. El triple de su ancho menos 3. O, como lo dice aquí en el orden, 3 unidades menos que el triple de su ancho. Entonces con esto yo ya puedo decir que el área de este rectángulo, utilizando una sola variable, porque así es como me lo pide de acuerdo a la solicitud, va a ser igual a x, aquí está, por, aquí está, 3x menos 3. Lo puedo presentar así o incluso si me dan, por ejemplo, opciones y no viene esa, tal vez es porque viene multiplicado. Realizo la multiplicación x por 3x, 3x cuadrada, sin ningún problema, menos x por 3, 3x. Pero ya desde el inicio ya lo tenía de manera correcta expresado, aquí como lo estamos denotando. Muy bien, ya este es un ejemplo mucho más de aplicación. Vámonos al siguiente. En el siguiente voy a tener, vamos a ver, la edad de Alberto si tiene 4 años más que el doble de la edad de Patricia. Mucho cuidado, acuérdate del detalle fino en tus expresiones. Vamos a empezar con el tiempo y después lo estoy realizando en conjunto contigo. Muy bien, vamos a expresar la edad de Alberto. Vamos a llamar a la edad de Alberto A, por ponerle un nombre. ¿Y a qué va a ser igual la edad de Alberto? Acuérdate que tenemos que poner la expresión completa. Sabemos que Alberto tiene 4 años más que el doble de la edad de Patricia. Entonces Alberto va a tener, como lo dice aquí, 2 veces la edad de Patricia, pero más 4. Aquí está. Esto es la edad de Alberto. La edad de Alberto es 4 años más que el doble de la edad de Patricia. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué no lo colocas como 4 más 2p? También es válido. Cualquiera de estas dos sería válido. Y acuérdate que nuestras variables, tanto a
como P las decidimos para relacionarlos con el nombre de Alberto y el nombre de Patricia, pero puede ser cualquier otra. Vamos a borrar y nos vamos a la siguiente. Siguiente. Vamos a cambiar un poco la dinámica. Ahora de lo que se trata es de que tú ya ecuaciones, expresiones, ya matemáticas, tú las vas a traducir con palabras a expresiones con lenguaje común, de acuerdo a lo que hemos dicho. Mucho ojo, aquí se podrían escribir a lo mejor hasta en 2 o 3 formas diferentes. Entonces tú trata una de ellas, una vez que la tengas, trata de ver de que sí se relacione con la expresión matemática que te están dando. 20 segundos y la resolvemos en conjunto. Muy bien. Fíjate cómo en esta podríamos tener varias maneras de escribirlo. Eso es muy importante. Y las maneras de escribirlo, bueno, pues vamos a ponerlas a continuación. Vamos a poner la primera forma de escribirlo. Vamos a empezar con la primera parte de esto, 3x. ¿Estás de acuerdo que esto es el triple de un número? Entonces podemos poner el triple de un número, el triple de un número, y después vámonos con la siguiente parte. La siguiente parte es el -8. El triple de un número -8 o disminuido en 8. Esa sería una de las maneras de poder escribir esta expresión, si tú te das cuenta. Ahí está. El triple de un número disminuido en 8. Pero alguien puede decir, oye, ¿y puede haber alguna otra manera? Definitivamente sí puede haber otra manera. Y otra manera de escribirlo podría ser la siguiente. ¿Qué tal si primero consideramos la resta? Y podemos decir la diferencia de qué? Del triple de un número y 8. También podría ser otra manera de escribirlo y ambas maneras pues serían correctas sin ningún problema. Entonces ve verificando tú que esto se puede escribir de varias maneras sin ningún problema y son correctas. Vámonos al siguiente. 20 segundos, intenta por favor escribirla en lenguaje común. Empezamos. Muy bien. Vamos entonces a ver las opciones en las que podríamos estar escribiendo esta expresión. La primera sería, vamos a basarnos en el primer término que nos aparece, el doble de un número. El doble de un número. Aquí está. Más el cuadrado del mismo. ¿Por qué es importante del mismo? Bueno, pues porque definitivamente aquí tienes el mismo número con su cuadrado. No tienes un número diferente, sino sería más el cuadrado de otro. Entonces sería una de las maneras correctas de poder escribir esta expresión. Y bueno, vamos a ver otra de las maneras en que podrías tú escribirlo. Que el precio, el
problema, 8. ¿De qué? Definitivamente aquí tienes el mismo número con su cuadrado. No tienes un número, está el cuadrado del mismo. ¿Por qué es importante del mismo? Bueno, pues porque definitivamente aquí tienes el mismo número con su cuadrado. No tienes un número diferente, si no sería más el cuadrado de otro. Entonces sería una de las maneras correctas de poder escribir esta expresión. Y bueno, vamos a ver otra de las maneras en que podrías tú escribirlo. Tú podrías colocarlo primero como la suma ¿de qué? Del doble de un número, del doble de un número y su cuadrado. Aquí está. Son dos maneras posibles de escribirlo. Ambas maneras te están describiendo la expresión que te dan al inicio. Entonces sí es importante que vayas contemplando estas opciones. No hay una en específico que sea la correcta. Pueden ser varias siempre y cuando te describa lo que te dan en la expresión matemática. Vámonos al siguiente. 20 segundos y estoy contigo para resolver. Muy bien, vamos a ver las maneras posibles en que podemos escribir esta expresión. Veamos, yo me puedo enfocar primero en la parte izquierda. Y la parte izquierda la puedo empezar con el primer término o la puedo empezar con definir la diferencia. Cualquiera de las dos sería correcta. Entonces yo puedo definir primero dos novenos de un número, así como tal puedo escribirlo, dos novenos o las dos novenas partes, dos novenos de un número menos o restados menos 1 es igual a 4/3. Sería una de las maneras de escribirlo, es correcta. Otra de las maneras, pues podría ser, solamente vamos a comentarlo, la diferencia de dos novenos de un número y 1 es igual a 4/3. Sería otra de las maneras correctas de poderlo expresar. Cualquiera de las dos sería correcta. Fíjate cómo hay muchísimas opciones de cómo puedes escribirla siempre y cuando estés definiendo esta expresión. Vámonos a la siguiente. 20 segundos y lo resolvemos juntos. Y bueno, en esta expresión es muy importante que contemples de inicio lo que está envolviendo a todo, que es la raíz cuadrada. Mi recomendación es que empieces con eso tu definición. Entonces, vamos a empezar como la raíz. Incluso al decir raíz, por default sería raíz cuadrada, pero tú puedes poner mayor detalle. La raíz cuadrada. Y ahora vamos con la parte de adentro. En la parte de adentro, fíjate cómo primero tienes algo que abarca todo, que es esa división. Lo puedes poner como división o lo puedes poner como cociente. La raíz cuadrada del cociente, que incluso aquí te voy a poner la opción. La raíz cuadrada de la división, también lo puedes poner de esa manera. ¿Sí? La raíz cuadrada del cociente o de la división. Y vamos ahora con la parte de arriba, de la suma de dos números, muy importante, de dos números, entre la resta de los dos números. Y así tendrías tu expresión completa. La raíz cuadrada del cociente o de la división, lo puedes llamar, de la suma de dos números entre la resta de los dos números. Sería la manera correcta de ponerlo. Repito, puede ser cociente o puede ser división. Cualquiera de las dos te está definiendo esto, pero es muy importante que primero vaya
la raíz cuadrada. Aquí permíteme para que lo tengas de manera correcta. La resta. Listo. Sería la manera en que lo estaríamos definiendo. Muy bien. Y bueno, pues espero de verdad que esto te haya servido. Es una introducción al lenguaje algebraico. La mejor manera de aprenderlo es seguir practicando. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. No dejes de practicar. No dejes, por favor, de preguntar tus dudas a tu tutor. Aprovecha las sesiones de práctica y con eso vas a poder realizar tus actividades. Hasta la próxima. Que tengas excelente desempeño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a pasar al desafío 2. Leyes de exponentes. Enhorabuena. Eso supera un desafío. A continuación, resuelve la siguiente ecuación. Escoge la respuesta que consideres correcta. Recuerda que podrás comparar los resultados de las sesiones con tu tutor. Bien, aquí nos pide realizar una multiplicación. Sería 2u por 2w a la 7 por 4u a la 6 w a la 5. Bien, vamos a dejar un momento para que puedas analizarlo. Muy bien. Vamos ahora a dividir. Ahora 3 veces un número más 7 es 9. 3 veces un número más 7 igual a 9. Esta es más sencillita. El doble de un número equivale al triple del otro. El doble de un número es igual al triple de otro número. Muy bien. Con esto estamos llegando al nivel 2. Vamos a dejar la sesión hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre las leyes de los exponentes.
bien, pues eso sería todo por el momento. Yo me voy a quedar un poquito más en la sesión por si alguien se conecta para explicar las dinámicas de la sesión de hoy. Por mi parte eso sería todo. Hasta luego.